Despertemos juntos en el mar. Vámonos de esta ciudad. Despertemos juntos en el mar. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Qué bonita canción. La verdad, qué bonita canción. Se llama Mi Foto Favorita. Uno de los integrantes de Austin TV sacó esta canción hace ya una semana y no lo había podido comentar con ustedes. Qué bonita canción. Hay muy buena música en español. La del Gato de Dante Ureta, Silvia Plath de Torreblanca. Hay algo nuevo de Yayo González, el cerebro detrás de... por supuesto, el cerebro detrás de Paté de Foix. Tiene una nueva canción. Si la quieren escuchar, la pongo al rato. Se llama Llovía. Entonces sí hay muy, muy buena música y me da mucho gusto el que podamos nosotros convivirla y ponerla aquí en real con ustedes. En serio, me da mucho, mucho gusto el poder hacerlo y el poder saludarlos en una mañana como la de hoy, que es 21 de febrero del 2025. Hoy está cumpliendo el noticiero Hechos 31 años, de los cuales, ¿cuántos llevo yo produciéndolo? ¿16? Fíjense sí, 16 años. Ahora sí ya llevo, creo que soy el productor ejecutivo que más tiempo ha durado de una playa de talentosos productores que han pasado por ese noticiero. Y yo, para serles muy, muy honesto, muy, muy honesto, me siento muy privilegiado de estar rodeado de gente tan, tan talentosa dentro de ese noticiero, de mis productores asociados, por supuesto, de Sandra Pérez, de Laura Ruiz Hernández, de mis asistentes de producción, de alguien tan, tan brutalmente talentoso como lo es Marco Morales Ferrero, que es el jefe de información, y sobre todo el equipo enorme de Fuerza Informativa Azteca, comandado por José Ignacio Suárez, pero sobre todo de Javier Alatorre. Sí, no hay duda que el poder convivir con Alatorre es extraordinario, pero sobre todo el poder hacer un noticiero que no cede y que ya que estás adentro te das cuenta que no hemos cedido nunca. Nos deja un Estado más eficaz. Ernesto Cedillo promovió el gasto social más importante de la historia. Cumplir el deber es eso, cumplir el deber. Y yo he cumplido mi deber. Los criminales están condenados al fracaso. No cabe el más mínimo resquicio para la impunidad. Es verdad histórica. No se necesita que la población esté con cubrebocas. El delito blanco en corrupción. No lo permitimos. Vamos para adelante. No solo te roban, te digo, te matan. Una mamá no debería de sacar los restos de su hijo. ¿Dónde está tu apoyo, cabrón? Es que la gente desafortunadamente se quedó. Así como digo, hay muchísimos niños que quieren seguir. Estaba el aire soplando el agua que me la llevaba mi hija, que la llevó. Que Dios lo bendiga. Saludos a Jesús. Hace un nudo en la garganta porque quieren hablar por teléfono, quieren cargar el celular. Una cada quien. Toma, una para ti. Cada una de esas imágenes salió al aire. Cada una de esas imágenes y de esas declaraciones de los políticos salieron al aire. Y es brutal el contraste entre la narrativa y la realidad. Y ahí seguimos, tanto ustedes como nosotros, viendo esta distinta narrativa, la manera en la cual se intenta cambiar la perspectiva de la gente, pero siendo muy claros, es muy complicado el cambiar la perspectiva de la gente cuando de pronto
la realidad te está diciendo una cosa radicalmente distinta. Cuando de pronto lo que te está diciendo el mundo es que no es lo que dice el político. No es el que te dice que todo está bien, que están bien los impuestos cuando sales a la calle y te asaltan, o llega un huracán y no hay quien te ayude, o sales y no hay servicios de salud, o llevas a tus hijos a la escuela y no hay escuela, o no hay universidades. Esa es la realidad que vivimos día con día. Y ahí ha estado Javier Alatorre desde hace 31 años y yo ahí poniendo mi granito de arena desde hace algún tiempo. Pero aquí es un ejemplo de lo que está sucediendo en el país. El periódico Reforma saca el día de hoy una carta que mandan los abogados del Mayo Zambada al gobierno de México. ¿Qué le pide el Mayo Zambada al gobierno de México? Que lo repatrien, que lo saquen de los Estados Unidos y que lo regresen a México. Dice la nota de Abel Barajas: Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un colapso. Esta exigencia no es opcional. Juan Manuel Delgado, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentada en el Consulado General de México en Nueva York, mediante un escrito que le dieron al diario Reforma, en donde el Mayo Zambada exige que lo defienda el gobierno. Dice el escrito: debe intervenir el gobierno a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular y ilegal manera que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que dice el Mayo Zambada. Mi traslado fue ilegal. Se realizó mediante un acto de secuestro transfronterizo. Se debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral. México tiene la obligación de intervenir y exigir garantías de que no se me impondrá la pena de muerte. Eso es lo que dice el Mayo Zambada. Tiene razón. Si en realidad fue secuestrado, igual que al señor Álvarez Machain hace muchos años, el gobierno de México tendría que defenderlo. Pero imagínense la encrucijada en la que se encuentra entonces el gobierno de México cuando un supuesto narcotraficante le está diciendo: o me defiendes o es el colapso de la relación bilateral, dice. Pero la palabra colapso no la usa de manera accidental. El tirabuzón es absoluto, es total. Sobre ello habló Claudia Sheinbaum esta mañana. Quisiera pedirle su opinión. El día de ayer, un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada entregó en el Consulado de México en Nueva York un escrito en el que solicita la intervención del gobierno mexicano para que pueda ser repatriado al país y seguir aquí su proceso penal. Quisiera conocer su opinión sobre esta solicitud. Sí, en la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el Consulado de Nueva York, creo, esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, pero imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene su
sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que esté sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito. Lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad, a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema, y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Presidenta. Bien. El entrampe brutal en el que está entrando el gobierno de México por una sencilla razón, por no actuar. Ese es el de intríngulis. Hizo bien el gobierno de los Estados Unidos y, como dice Ismael Zambada, fue secuestrado. No necesariamente. Así como no hizo bien cuando en los años 80 secuestró al doctor Álvarez Machain en Guadalajara, Jalisco. Y por eso en el juicio lo dejaron salir. ¿Por qué? Porque se lo habían llevado ilegalmente. Es el mismo camino que quiere seguir Ismael Zambada. Sabe que no lo van a soltar. Sabe que no va a poder negociar mucho en contra de la pena de muerte si no da la información que está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está hablando al gobierno de México. El gobierno de México, que tendría, como lo hizo en los 80, defender a Álvarez Machain. ¿Y por qué tendría que hacerlo como lo hizo en los 80? ¿Quién más estaba metido en el caso Camarena? No me puedo acordar a quién más acusaban. ¿A quién? No me puedo acordar. Alguien deme luz al respecto, porque se me está cayendo un poco el sistema. ¿Quién decían? No me puedo acordar en este instante. El problema de esto, en toda esta discusión, es por qué el gobierno de los Estados Unidos tendría que hacer este tipo de acciones y de concertaciones con el crimen organizado, porque se supone que concertó con los chapitos para llevarse al Mayo, si aquí en México se combate muy bien a ellos, a los narcotraficantes. Tal vez porque una parte de lo que acabo de decir es mentira. México sabía en dónde se encontraba Ismael Zambada. México, no solo en el gobierno de López Obrador, sino en el de Peña, en el de Cedillo, en el de Peña, en el de Calderón y en el de Fox, sabían en dónde estaba Ismael Zambada. Y nunca quisieron actuar en consecuencia. ¿Por qué? Ellos lo sabrán. Pero ante el aumento, no solo en la violencia, sino en el tráfico de fentanilo, que Ismael Zambada, en la entrevista que dio a María Scherer Ibarra al Proceso, dice que no traficaba a él, a veces se tienen que tomar estas medidas según
el gobierno de los Estados Unidos. Medidas que por supuesto está en contra el gobierno de México, como lo dijo de nueva cuenta hoy la presidenta. En el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, la consejera jurídica planteó más allá de... Porque terrorismo, a ver si el martes también, o el propio lunes, o el mismo fiscal que nos ayude, para que nos explique qué quiere decir el delito de terrorismo en México, que fue explicado en su momento por el general secretario y por el secretario de Seguridad. Tiene connotaciones que tienen que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales. Pero no estaba en la prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí. Distinto al planteamiento central que presentamos ayer, que es el asunto, a ver si vuelven a poner las modificaciones. El tema aquí de fondo, digamos, con la designación de grupos terroristas, de los grupos delincuenciales, de estos 6 grupos delincuenciales o de delincuencia organizada que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros, más allá de cómo los nombren ellos, y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando, y no solo estos 6 grupos, sino a cárteles de la droga que hay en Estados Unidos y que venden la droga, que es lo que hemos estado planteando, quién distribuye y quién vende la droga en los Estados Unidos. Entonces, ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención. Ha de ser muy difícil hacer un discurso que se acerca tanto a la defensa de criminales. Muy difícil. Muy difícil, porque cada vez que dice, es que no queremos que haya intervención, bien, ¿cuáles son tus resultados? Es que hemos bajado la violencia. ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántos asesinatos hay en promedio en México? Por arriba de 75 al día. ¿Cómo está el control del país en zonas como Sonora, como Sinaloa, como Baja California, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco? ¿Cómo está en Morelos? ¿Cómo está en Chiapas? ¿Cómo está en Tabasco? Nos están matando en Tabasco entre los grupos de Adán Augusto y el señor May por la seguridad. ¿No hay un descontrol absoluto en Michoacán? ¿Qué sucede en Teocaltiche o en Villa Hidalgo? ¿Qué es lo que está sucediendo en Culiacán o en Caborca? Entonces, cuando de pronto aparecen estas historias de que el gobierno de los Estados Unidos se haga cargo de sus asuntos, que nosotros nos hacemos cargo de los nuestros, y se da uno cuenta de esto, hay algo podrido en Dinamarca. Más aún, cuando entre el 5 y el 20 de febrero, los operativos en la frontera hicieron que cayeran 610 criminales y el aseguramiento de 548 armas de fuego, 62,645 cartuchos y 2,301 cargadores. ¿No podrían haber detenido a estas 610 criminales antes? Más allá de darle gusto o no al gobierno de Estados Unidos, ¿cuántas muertes de este promedio de 75 que hay diarios en México se podrían haber evitado si el gobierno de México hubiera aceptado que su estrategia de abrazos, no balazos, era inadecuada, por no decir torpe, y que llevaba al descontrol del país? Tan están cambiando la estrategia que tenemos esta enorme cantidad de detenidos, incluyendo los 2 que se dieron a cabo el día de ayer y antier en la zona de Culiacán. Ahí la tienen ustedes. De hecho, son de las cosas que festejaba en su cuenta de Twitter la Embajada de los Estados Unidos en México. Felicitaciones por los golpes contra el crimen organizado. Cuando las instituciones colaboran entre sí, se fortalece la seguridad de ambos países. Enhorabuena.
Eso dice la embajada norteamericana sobre un tuit de García Harfuch. Ahí estamos. Estamos metidos en esas. No queremos decirlo de esa manera, no queremos que se metan con nosotros, pero sí implícitamente estamos defendiendo a estos que han controlado el país durante los últimos años. Y no estoy diciendo que solo sea el caso de López Obrador, pero de que se agravó entre el 2019 y el 2024 se agravó. No vuelvo a repetir. ¿Quién de ustedes sale a carretera hoy en día? ¿Lo hacen con seguridad? ¿No se encuentran retenes? ¿No saben de casos en donde hayan habido asaltos y extorsiones? ¿Quién que tenga un negocio no ha sufrido por el cobro de derecho de piso? ¿Cuántos secuestrados o desaparecidos conocen a su alrededor? ¿No los conocen? Muchas felicitaciones. Son la minoría. Ese es el punto. Y jugarle a proteger a criminales, aunque se enfunde uno en la bandera de México y la soberanía, a veces deja de tener resultado. ¿Cuál soberanía? Cuando el territorio mexicano está en control no del gobierno, no de los ciudadanos, sino del crimen organizado. No admitirlo es mentir. ¿No que no mienten? El gobierno de Canadá, de acuerdo con el de los Estados Unidos, de forma voluntaria o a fuerzas, declaró a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. This morning we are announcing that the Government of Canada is listing 7 transnational criminal organizations as terrorist entities under Canada's Criminal Code. Transnational criminal organizations, including cartels, play a leading role in the production and distribution of fentanyl throughout Canada. Ahí tienen ustedes. Estamos tan bien que por eso tiene que estar Marcelo Ebrard en Washington, donde se reunió con Howard Lutnick, el secretario de Comercio, con James Girl y con el Consejo Económico del presidente. A ver qué sacan, porque el tiempo se acaba. Recuerden ustedes que la prórroga que puso Trump en contra de los aranceles, de la imposición de aranceles por 25%, termina el próximo sábado. Ahí vamos, poquito a poco. Y hay, obviamente, voces en el gobierno de los Estados Unidos o cercanas al gobierno de los Estados Unidos que están dejando en claro que esta historia de vamos a infundarnos y vamos a reformar los artículos no les cae nada bien. Elon Musk, ayer en la noche, a la medianoche de Washington, publicó esto en su red social X. Los carteles obviamente controlan el gobierno en México. Así que ella, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, no tiene otra opción más que decir eso. Y me refiero a las reformas a la Constitución, al artículo 40 y al artículo 19. Pero los terroristas van a obtener ataques por drones como parte de la política de los Estados Unidos. Eso es solo un hecho. Lo dice la persona más cercana a Donald Trump. Así que, ¿seguimos jugándole a la soberanía nacional? ¿O de una vez por todas vamos entendiendo en dónde estamos? Y claro, pues que todo el mundo sale el día de ayer a enfundarse en la bandera nacional. La CONAGO hizo un pronunciamiento sobre las reformas a los artículos 40 y 19 de la Carta Magna y expresa su respaldo a las iniciativas de reforma constitucional presentadas por la presidenta de México, las cuales buscan fortalecer la soberanía nacional y reforzar el combate al tráfico de armas. Las reformas tienen un objetivo claro: garantizar que México siga siendo una nación libre, soberana e independiente, además de establecer sanciones más severas contra quienes atenten contra la seguridad del país a través del tráfico ilegal de armas. Bueno, pues, con esta medida endurecemos las penas contra los extranjeros involucrados en la fabricación, tráfico y distribución de armas ilegales, combatiendo de frente un delito que tanto daño ha causado a nuestras comunidades, además de reforzar el carácter soberano de nuestra nación, dejando claro que ninguna intervención o injerencia extranjera puede componer la independencia y la integridad de nuestro territorio.
México se respeta y con esta modificación garantizamos que nuestra soberanía no está en riesgo. Desde la CONAGO, las gobernadoras y gobernadores del país manifestamos nuestro respaldo a estas iniciativas. Hacemos un llamado a los padres de la Unión para que estas reformas sean analizadas y aprobadas con responsabilidad y compromiso, asegurando que México siga avanzando con instituciones sólidas y con plena capacidad de proteger a su población y territorio. Atentamente, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora constitucional de Baja California, controlada por el cártel de Sinaloa. María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora constitucional de Aguascalientes, gobernada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador constitucional de Baja California Sur, gobernado por el cártel de Sinaloa. Laida Elena Sanzo de San Román, gobernadora de Campeche, gobernada por el cártel Jalisco. Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, ahí peleándose entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. María Eugenia Campos de Chihuahua, el cártel de Sinaloa. Clara Marina Brugada de la Ciudad de México, el cártel de la Unión. Manolo Jiménez de Coahuila, cártel de Sinaloa. Indira Vizcaíno, cártel Jalisco. Esteban Alejandro Villegas Villarreal de Durango, cártel de Sinaloa. Lidia Denise García Muñoz Dedo, Guanajuato, el cártel de La Rosa. Evelyn Celia Salgado, cártel Jalisco. Julio Menchaca de Hidalgo, cártel de Sinaloa. Jesús Pablo Lemus, cártel Jalisco. Delfina Gómez, cártel Jalisco. Alfredo Ramírez Bedoya, cártel Jalisco. Margarita González Arabia Calderón de Morelos, cártel de Sinaloa. Miguel Ángel Navarro, cártel Jalisco. Samuel Alejandro García Sepúlveda, cártel de Sinaloa. Salomón Jara Cruz de Oaxaca, se están peleando entre dos cárteles. Alejandro Armenta de Puebla, se pelean entre dos cárteles. Mauricio Curi de Querétaro, se pelean dos cárteles. María Elena Hermelina Lezana Espinosa de Quintana Roo, se pelean dos cárteles. José Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí, cártel Jalisco. Rubén Rocha Moya de Sinaloa, obviamente Sinaloa. Cártel Alfonso Durazo de Sonora, cártel de Caborca. Javier May de Tabasco, se pelean dos cárteles. Américo Villarreal de Tamaulipas, el cártel del Golfo. Lorena Cuellar de Tlaxcala, dos cárteles. Rocío Nale de Veracruz, dos cárteles. Joaquín Jesús Díaz Menas de Yucatán, dos cárteles. David Monreal de Zacatecas, dos cárteles. Todos hablan de la soberanía nacional y en todo su territorio hay cárteles de la droga que se están peleando. Pero no fueron los únicos. También los senadores sacaron su comunicado. Desde los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Verde en el Senado, respaldamos las reformas constitucionales impulsadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en materia de soberanía. Las iniciativas constitucionales relativas a los artículos 19 y 40 fortalecerán las herramientas operativas y legales para enfrentar la criminalidad. Al igual que las anteriores reformas legislativas de la mayor trascendencia nacional, nuestra mayoría parlamentaria actuará en unidad defendiendo los principios de nuestro movimiento y la agenda política. No es casualidad que la presidenta Claudia Sheinbaum cuente con el respaldo prácticamente unánime de su pueblo. Su valentía, talento e inteligencia han sido reconocidos y destacados por su amplísimo elenco de mandatarios en todo el mundo. Tenemos mucha presidenta. Cuenten con sus senadores y senadoras de la República. Adán Augusto López Hernández, coordinador. Ojalá y así defendieran a la población. Ojalá y así defendieran a la población. Cada uno de estos estados y cada uno de estos gobernadores que salen a enfundarse en la bandera, ojalá lo hicieran para defender a sus ciudadanos del crimen organizado, de los narcotraficantes, del secuestro, de la extorsión, de los asesinatos y las desapariciones. Ojalá y lo hicieran de la misma manera y con esa vehemencia de todo el dinero que se va por la coladera en pago del otro impuesto. Ojalá y sí lo hicieran, no para ser abyectos al poder, sino realmente a quien se supone los puso en sus puestos, que son el electorado, sometido, azotado por el crimen organizado. Está bien padre el firmar desplegados. Desgraciadamente, el desplegado no trae bajo ninguna circunstancia seguridad, certeza, certidumbre al ciudadano. Todo lo contrario. A ver cómo se defienden. El día de hoy, como todos los culichis, Ostok Sanctuary fue víctima de la delincuencia. Esto ya no se soporta. Culiacán es invivible. El día de hoy, con armas largas, nos robaron
y nos bajaron de la camioneta con la que hacemos los rescates de los animales aquí en Ostock Sanctuary. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hay días que no podemos ni llegar a darles de comer a los animales porque están las carreteras bloqueadas, hay balaceras, hay todo. Culiacán está invivible. ¿Qué esperan las autoridades para tomar acciones en esto y ponerle un alto a todo lo que está pasando? Culiacán es un terror. Vivir en Culiacán es horrible. Ni los animales están en paz. Hemos tenido muchos problemas que no hemos querido decir, pero cada día está peor. Por favor, gobernador, hagan algo, hagan algo. Luchen por la ciudad. Culiacán está en llamas. Culiacán está en llamas. ¿Ustedes creen que les importa? Claro que no. Buscan una y otra vez cómo defender y minimizar los delitos. Ricardo Mejía, este hombre que fue candidato a el gobierno de Coahuila y perdió por el Partido del Trabajo, pero antes de eso era el encargado de seguridad, era el que daba todos los jueves esta historia de cero impunidad con Andrés Manuel López Obrador. Escuchen su opinión sobre los cárteles de la droga. Mire, la verdad es que el terrorismo, he revisado el derecho comparado, cómo lo define la ONU, cómo lo definen, tiene que ver primero con una agresión, con actos de violencia o intención de violencia, ese es el primer elemento. Segundo, hay una motivación religiosa, política, social, de reivindicación de alguna causa, muchas veces extremista. Otro elemento es que hay actos de terror, que se afecta a terceros, no necesariamente a instituciones del Estado, sino a ciudadanos, como ha habido en atentados. Esas son las características del terrorismo aceptados en la doctrina internacional. ¿Qué grupos son terroristas? Pues Al-Qaeda, lo fue la ETA, lo fue el IRA, lo fue los talibanes. Esa es la definición de terrorismo en el mundo. Estos grupos criminales que hay en México, como lo hay en Estados Unidos, lo hay en Europa, lo hay en Rusia, lo hay en Italia, pues son grupos criminales transnacionales que se dedican al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de personas, que cometen ciberdelitos, que hacen lavado de dinero, que comercializan con órganos, con extorsión. Esa es delincuencia organizada transnacional. El terrorismo es otra cosa. ¿El saqueo? ¿Perdón? ¿El saqueo? ¿Cómo? El saqueo, ¿El saqueo? con H. Ah, hackeo, sí, son ciberdelitos. Claro, todo eso es parte de delincuencia transnacional. Hay grupos que están hackeando desde Europa, desde diferentes puntos. Entonces, eso se debe perseguir con estrategia. Los grupos terroristas van contra el Estado, reivindican causas religiosas, van contra civiles, quieren atemorizar a la sociedad. Es otra la definición. Los que hicieron el atentado, aquel del 11 de septiembre en Nueva York, de las Torres, esos son grupos terroristas. Estos que vemos aquí, como también está la Andragentea en Italia, la Yacira en Japón, la mafia rusa, los grupos criminales en Estados Unidos. ¿Cuántas películas no hay de grupos mafiosos de Estados Unidos? Es decir, es delincuencia transnacional y como tal se le debe enfrentar. ¿Dónde está regulado el delito de terrorismo en México? Está en el Código Penal Federal y son delitos contra la soberanía nacional. Entonces, en todo caso, habría que reforzar el delito de terrorismo, pero el delito de terrorismo tiene otra concepción y va dirigido a otro universo delictivo. Pues muchas gracias. Ni por dónde empezar. Les dijo terroristas hasta Al Jazeera. Sí, a una cadena de televisión les dijo terroristas. Déjenme regresarle a ver si podemos encontrar donde lo dice. Sociedad es otra la definición. Los que hicieron el atentado, aquel del 11 de septiembre en Nueva York, de las Torres, esos son grupos terroristas. Estos que vemos aquí, como también está la Andragentea en Italia, la Yacira en Japón. Al Jazeera en Japón. No, esa es la Yakuza. Y es mafia japonesa. Pero, pues como no buscan un objetivo político, dicen ellos, no son terroristas. ¿Cómo que no buscan un objetivo político?
A ver, el secuestro de un alcalde como el de Villa Hidalgo, Jalisco, ¿no es un objetivo político? El asesinato de un alcalde como el de Chilpancingo o el secuestro de regidores, ¿no es un objetivo político? El asesinato o el acoso de periodistas, ¿no es un objetivo político? Solo para entender en dónde estamos parados. El secuestro de funcionarios de casilla, como sucedió en el 2021 por parte del crimen organizado el día de la elección, ¿no es un objetivo político? ¿O no lo quieren ver? Y si no lo quieren ver, ¿por qué no lo quieren ver? Porque pareciera que es mucho más sencillo enfundarse en la bandera nacional y decir que los enemigos son los norteamericanos, que no nos van a invadir, que no van a atacar territorio mexicano, pero sí señalar la manera en la cual el gobierno mexicano omite el combate al crimen organizado. Aquí Claudia Sheinbaum. Da mucho gusto. Fue de manera unánime. Sí, y van varios de la CONAGUA en ese sentido, de apoyo, de respaldo, de unidad en torno a la defensa de México, independientemente del partido político. Habla de la estatura política de las y los gobernadores de nuestro país. Los de Morena, pues obviamente se agradece muchísimo, pero en particular también a los gobernadores de oposición, que están poniendo por encima de todo el interés de la nación. Entonces, la verdad agradezco mucho. A ver si lo hacen más grande, para que podamos leer lo que dice. La CONAGUA expresa su respaldo a las iniciativas de reforma constitucional presentadas por la Presidenta de México, las cuales buscan fortalecer la soberanía nacional y reforzar el combate al tráfico de armas en nuestro país. Las reformas propuestas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen un objetivo claro: garantizar que México siga siendo una nación libre. Bueno, ya todo eso ya se los leí y sinceramente para volverlo a escuchar en voz de la presidenta no tiene mucho caso. Para proteger a su población y su territorio. Muchas gracias. Ojalá y así, lo vuelvo a decir, estuvieran contentos de que lograron pacificar al país, lograron erradicar el cobro de piso, lograron erradicar la extorsión, lograron erradicar a los desaparecidos, pero todo es mentira. Y lo que más sorprende de todo esto, porque miren, siendo muy honestos, encontrar que gente de Morena como Ricardo Monreal defienda este tipo de reformas es natural. No, el que se aplica, Margarita, es el que se tiene aquí. Nosotros no tenemos que observar ninguna definición de esta calificación de terrorismo que otro país entienda. Nosotros tenemos que aplicar nuestras disposiciones internas. Y en la propuesta de modificación de la reforma constitucional al artículo 19 y 40, lo que la presidenta plantea es reforzar el concepto de soberanía, reforzar la inviolabilidad de la Constitución y reforzar también al mismo tiempo que ninguna autoridad en el mundo puede violar con actos o conductas el régimen interno y el derecho mexicano. Es decir, aun cuando se dicten estas medidas desde el exterior contra los cárteles de la droga al declararlos terroristas y sus consecuencias, en México no podrán actuar de aprobarse esta reforma constitucional. Sí a la cooperación, sí a la lucha frontal contra el tráfico de drogas y contra los cárteles del narcotráfico, pero no a la injerencia, no a la invasión, no a la decisión unilateral de atacar a nadie en el país sin que antes tenga que autorizarlo la autoridad y sin que exista esta inmediata y necesaria colaboración. Y en el tema de la auditoría, diputado. Miren ustedes, está bien. Es obvio que Ricardo Monreal va a defender las propuestas del gobierno actual. Ese es su trabajo, es su papel. Bueno, debiera de serlo porque ya ven que se pelean entre ellos. Lo sorprendente es que no haya oposición. O sea, tan mínima y tan desacreditada que no haya manera de hacer un contraste.
¿Es adecuado que el gobierno de Estados Unidos secuestre mexicanos? No, no lo es. ¿Es adecuado que el gobierno de los Estados Unidos intervenga en territorio mexicano? No, no lo es. ¿Es adecuada la manera en la cual se está combatiendo la inseguridad en México? No, no lo es. ¿Es adecuado que las autoridades, tanto estatales como locales como federales, sepan en dónde están los principales capos de la droga y no se lo combata? No, no lo es. Pero que no haya nadie que lo diga es todavía mucho más grave. Uno no puede, más bien no es correcto desde nuestra perspectiva, oponernos a una reforma que reafirma justamente la soberanía mexicana, pero también es una ingenuidad no plantear que no es una reforma constitucional la que resuelve el problema. Permítanme explayarme un poco con este comentario. Es que lo que ha sucedido con la Constitución es que se ha convertido prácticamente en un programa de gobierno, no en la ley fundamental. Bueno, pues hasta los vapeadores están prohibidos en la propia Constitución. Es decir, no estemos jugando con el texto constitucional, es lo que quiero decir. Por supuesto que nosotros respaldamos la defensa de la soberanía mexicana, pero no estemos jugando con la Constitución. La ley fundamental no es para eso. Vean ustedes. Así como se puede poner en la Constitución 4,001 cosas, pero si no se cumple, nada más vean ustedes cuántas cosas no se han cumplido de la Constitución mexicana en los últimos 6 años. Y cuando ya de plano, ya el texto constitucional ya está brutalmente desgastado ante las enormes violaciones, lo que termina por hacer es cambiarlo para ver si es de esa forma pueden darle la vuelta, para ver si de esa manera se nos olvida un poco el desaseo que hay. Porque la ley en estos tiempos no es necesariamente la ley, es todo lo contrario. Se usa para lo que quieren hacerlo. Miren, les doy un ejemplo. Santiago Nieto, el director del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Nieto ha decidido que es un buen momento para abrir una oficina del INPI en Querétaro. No porque se necesite, aunque él diga que sí. Porque ya saben ustedes que la austeridad es a los güeyes de mi compadre, sino porque como quiere ser gobernador y le quedan 2 años y medio, pues qué mejor que comenzar a hacer campaña desde allá, ¿verdad? ¿El INPI aquí a Querétaro? Sí. ¿Cuándo? Yo esperaría que en unas semanas, pero por supuesto que los vamos a invitar. ¿Y sería para operar políticamente aquí en Querétaro, posicionarte? Es un tema de distribución de las competencias. Queremos que 5 delegaciones del INPI a nivel nacional son muy pocas para el tema, para el proyecto que quiere la presidenta, que es ampliar las patentes en el país, y para el combate a la piratería china. Para combatir la piratería china. Estamos muy bien en salud. Muy bien en salud. Vamos a Sonora, en donde un hombre murió saliendo del Instituto Mexicano del Seguro Social allá, después de que le negaron el servicio. Los doctores no quieren salir a atender al muchacho. Está desmayado allá afuera. No quieren salir los doctores. No, y no salieron. Y se murió en las puertas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayer el Tribunal Electoral corroboró la resolución del INE en donde no se permitirá el uso de apodos dentro de la elección judicial. Que no puede decirse la ministra del pueblo, pero sí puede hacer campaña así. Todos estos que el día de ayer sacamos que quieren ser como super amigos y que se llamaba el ángel de la justicia y el juez de AMLO, sí pueden utilizar esos apodos en su campaña. No en la boleta, pero sí en la campaña. Esa es la justicia que se quiere en México. ¿Cuál justicia? Diría yo. Díganme cuál justicia. ¿Cuál seguridad si uno sale a la calle y los policías están buenos para, algunos de ellos, no todos, efectivamente, extorsionar al ciudadano? Otros, con los míseros sueldos que se les dan, tienen que confrontar
crimen organizado que está extrapolado y el crimen no organizado, que también está extrapolado. Médicos que efectivamente cada día sufren más la falta de todo tipo de insumos, desde tratamientos contra el cáncer hasta soluciones salinas. ¿En dónde se van los impuestos? Hoy salieron los datos de la variación del Producto Interno Bruto anualizada según el INEGI. Bueno, el 2024, el último año de López Obrador, el primer trimestre fue 0%, el segundo 0.9%, el tercero 0.3%, el tercero 0.9% y el cuarto menos 0.6%. Menos 0.6%. El peor desde la pandemia. El peor desde la pandemia. El gobierno de México, por su parte, sigue aplaudiendo y diciendo que hay dinero para todo. Para todo. Muchas gracias. Aquí tenemos el antecedente del 2024, que fue el año pasado, antes de iniciar con enero. La ley de ingresos de la Federación de 2024 fue de 4.942.030 millones de pesos. Esto fue lo que se aprobó en el Congreso en su momento en el 2023 y es la ley de ingresos del 2024. ¿Cuál fue el observado durante el año pasado? 4.954.682 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumplió con la meta de la ley de ingresos de la Federación, se superó con 16,000 millones de pesos más. El cumplimiento fue de 100.3%. Ahora, lo que se aprobó en el Congreso el año pasado, en noviembre, para este año, son casi 5.3 billones de pesos. Esto es un incremento de 3.2 y en términos nominales de 350,000 millones más. La siguiente, por favor. Esta es la recaudación de enero. Acá arriba tenemos los ingresos tributarios y los no tributarios. Los tributarios son impuestos sobre la renta, IVA y IEPS. Y no tributarios, principalmente es el derecho petrolero del bienestar. La recaudación de enero, el total, 576,373 millones. En términos nominales, en relación al año pasado, 66,000 millones más. 9% real. Esto es en relación al año pasado y con el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación hemos cumplido 100.2%, porque los 5.3 billones que mostramos en la lámina anterior tienen una meta cada mes durante estos 12 meses. En enero hemos cumplido 100.2. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver del 2019 al 2025 los eneros. Esto es la recaudación y aquí está el crecimiento, tanto en términos nominales como en reales. Si pueden observar, después de la pandemia, del 23 al 25, hemos tenido un crecimiento sostenido, cerrando 5.1%. En términos reales, más que el año pasado. Y de 2019 a 2025 se han recaudado en enero, casi 200,000 millones de pesos más. Y por último, la siguiente, por favor. Es la recaudación al día de ayer. Todos los días tenemos la recaudación ya en la noche, nos lo reportan todos los bancos. Y de enero a febrero, el total de ingreso tenemos casi ya 1.965.591, que en relación con el año pasado al mismo día son 120,000 millones de pesos más y en términos reales 10.3. Hasta el momento, al día de ayer, el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación de enero y febrero es de 94.3%. Todavía queda una semana, la semana que entra, que todos los días estamos recaudando y cada minuto cuenta. Hasta el viernes 28 de febrero de la semana que entra, el cumplimiento va a ser mayor al 100%. Y nada más agradecer a las y a los contribuyentes por sus aportaciones. Gracias. Pues qué bueno que hay tanto dinero. El problema es que la deuda del gobierno ha crecido en términos reales. Si hiciéramos la división, debemos, por familia, debemos estar debiendo como 370,000 pesos. Por mexicano,
debemos como 132,000 pesos por mexicano. Por mexicano. Entonces hay mucho dinero, dicen, pero también se está gastando de más. Mucho más. Y por eso utilizan luego esta historia de los impuestos para tratar de acallar voces. Ya saben ustedes que les encanta eso en el gobierno de México. Y de ahí su confrontación con Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Hoy en la mañana, en la conferencia de prensa matutina, salió el famoso zorro tapatío. Ay, Dios. Reclamar que Banco Azteca haya demandado a una serie de propagandistas del gobierno de México, entre ellos a la revista Polemón y a el señor Gómez Laredo, a Vicente Serrano, a Víctor Aramburu y a algunos cuantos más, que hace un año dijeron que Banco Azteca iba a quebrar. Y con eso crearon un daño patrimonial a Banco Azteca y por ende también a las finanzas generales. Recuerden ustedes que si un banco quebrara, quien paga es el famoso IPAB, es decir, los ciudadanos. Todo a partir de una campaña cilindriada desde el gobierno. Y esto dijo la presidenta Sheinbaum. En ASA y ya demandó vía Banco Azteca a periodistas y comunicadores ante el juzgado del Distrito 8 Civil de Jalisco. Entre los demandados se encuentran el director del periódico Regeneración y jefe de información de Polemón, Jorge Gómez Laredo, el economista Víctor Aramburu, el periodista Vicente Serrano, la periodista Sandra Aguilera, el periodista Hans Salazar, que está aquí, el economista y youtuber Ignacio Rodríguez el Chapucero y un usuario de redes que se llama Miguel Ángel Pelayo. En una muy clara intención de censura, la institución financiera acusa que mensajes en la red social X de estos 8 periodistas y comunicadores donde se le critica, provocaron que sus empresas perdieran supuestamente millones de dólares y ahora quiere una indemnización, además de exigir que los periodistas eliminen las publicaciones y un montón de cosas que quiere con todo su ejército de abogados. ¿Qué piensa de esto, presidenta? ¿Cree que con este tipo de hechos se vulnera la libertad de expresión y se sienta un mal precedente por el hecho de que una persona con dinero pueda acallar a quienes lo critican? Pues espero que el juez no proceda, ¿no? Ya admitió la demanda. Porque una cosa es presentar una denuncia y otra cosa es que un juez haga eco de una denuncia que no tiene razón de ser. Él tiene la concesión de una televisora. Imagínense si fuera al revés, ¿no? De que cada vez que dice una mentira de alguna persona, pues viene una denuncia y una denuncia. Entonces yo espero que haya jueces todavía en el Poder Judicial, es una demanda civil, supongo, ¿no? Sí. Tengan todavía la decencia de respetar la libertad de expresión. Entonces, obviamente no estoy de acuerdo y esperemos que el juez actúe en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes, ¿no? Presidenta, ¿su gobierno podría tomar medidas justo para proteger la libertad de expresión y a este grupo de periodistas por las represalias legales por ejercer su labor informativa? Sí, lo que haga falta para proteger la libertad de expresión. Porque justo ya emplazaron a que se presenten las personas demandadas de estos periodistas y justo lo hicieron en Jalisco, que seguramente por algo lo hicieron ahí. Pues un llamado al juez que está llevando este caso a que actúe en favor de la libertad de expresión, porque ¿qué no él habla de las libertades? ¿No? ¿Verdad? Libertades. Pues libertad de expresión, la primera, ¿no? Muchas gracias, presidenta. Y bueno, las libertades tienen responsabilidades.
Y si uno se dice periodista, lo primero es no mentir. E implícitamente la presidenta dice, están mintiendo. Escuchen bien la declaración, para que no quede duda al respecto. Escuchen esta parte para que no quede duda de esto. ¿Pueda callar a quienes lo critican? Pues espero que el juez no proceda, ¿no? Ya ni qué hora de Porque una cosa es presentar una denuncia y otra cosa es que un juez haga eco de una denuncia que no tiene razón de ser. Él tiene la concesión de una televisora. Imagínense si fuera al revés, ¿no? De que cada vez que dice una mentira de alguna persona, pues viene una denuncia y una denuncia. Cada vez que dice una mentira, como las que implícitamente dice, crearon estos propagandistas a partir de la orden de alguien en una acción concertada. Por eso no se miente. No les gusta, a nadie en el poder les gusta que les pongan enfrente los hechos. Pero esos son, no como esta lista que leyó este reportero, entre comillas, por supuesto, de gente que si hubieran reportado lo que estaban difundiendo en sus redes, se hubieran dado cuenta que era mentira. Ese es el quid de la cuestión. Reportar que no están construidas las universidades del bienestar es mentira. No, ahí está. Reportar que el Tren Maya creó un ecocidio. No, ahí está. Reportar que la refinería Dos Bocas no está todavía bien. No, ahí está. Reportar que en Otis la población estaba desesperada porque no llegó el gobierno a tiempo. No, ahí está. Reportar que los libros de texto tenían una connotación comunista a partir de la escuela pedagógica de Freire. No, ahí está. ¿Les molesta? Perdón, no lo hubieran hecho. En cambio, el decir que hay un banco que está en quiebra cuando sus estados financieros dejan claro que no es así y que se haga a partir de una acción concertada, sí es mentira. Esa es la diferencia. Entonces, cuando además la presidenta dice que el juez la deseche, ¿no debiera mejor decir que sigan los caminos de la justicia? ¿O estamos viendo ya de una vez cómo va a ser la historia a partir del nuevo Poder Judicial? No sé por qué, pero creo que estamos viendo el tráiler de lo que se nos espera en cuanto a justicia. Reporte de tráfico. Muy bien. Nos vemos en Facebook el lunes a las 8:30. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Que se escuchó como amenaza. El poder amenaza de muchas formas. De muchas formas. O sea, no se nos olvide que son expertos en ello. No es tan cierta. Ya ven que hay de todo. Ayer estuvo Elon Musk con Javier Milei. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! That's right. All right. I love it. Mr. President, thank you so much. All right. La motosierra contra la burocracia, es lo que estaba diciendo el señor Musk, que ya saben ustedes que se ha convertido no solo en un espectáculo, sino en la voz más cercana de Donald Trump. Así que, pues, no está bonito. Bueno, pues quién sabe qué está pasando con Marco Vinicio, porque invité a entrar y se le quedó trabada la conexión. Ya saben ustedes que luego este tipo de cosas, ¿no? La famosa motosierra. Miren, el populismo hay en los dos sentidos. Está el populismo de izquierda,
y está el populismo de derecha. El problema es que en ambos siempre hay un tufo autoritario y el ciudadano tiene que combatir ese tufo autoritario tanto para entrar como para salir. Y el principal problema de esto está en que se vuelve algo muy complicado y muy difícil por la sencilla razón de que a la mitad de esto, a la mitad del tufo autoritario, también está la propaganda. Y luego, si no se tienen a los aliados necesarios, pues está entrampadísimo. Vean ustedes lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el Partido Demócrata, que no da una, así, literal, no da una. Bueno, Marco Vinicio no puede entrar, disculparán ustedes, se corta y seguramente su internet está mal. Espero que lo podamos contactar un poco más adelante. Conversaciones. Mientras se cambia de lugar. Mientras lo hace, voy a ir con Jorge Castellanos, que hoy es viernes, es sección de libros, entonces voy a ir con Jorge Castellanos a ver si ya está listo y nos platica en esta mañana sobre, ya lo estaba publicitando ayer en sus redes sociales y para quien haya podido verlo, sobre, ¿cómo era? El libro mejor narrado en el cine, así decía. El libro mejor narrado en el cine, ¿será? Bueno, pues ya lo estoy buscando a Jorge Castellanos, pero pues, no quiere entrar. En una de esas es mi internet y no es ni el de Marco ni el de Jorge Castellanos. Les soy muy honesto, puede ser, pero si es así, pues vamos a tener que cancelar ambas secciones porque pues aquí estoy esperando la posibilidad de poder contactar con cualquiera de los dos, ¿no? Ya sea con Jorge o ya sea con Marco, que ambos son bienvenidos cada día aquí en Real. Recuerden que hoy es día de Bravo a las 12 del día en radio-real.com. Y también mañana, hoy es Miami Nights a las 10 de la noche con Alfredo Díaz. Luego mañana tenemos a Van Nuys y tenemos Cuéntame un disco, entre algunas cuantas cosas más. Pero no, efectivamente, aquí intentando que entren Jorge o Marco y ninguno de los dos se puede. Desgraciadamente creo que hay algo en la conexión el día de hoy para poder contactarlos que lo impide, y entonces pues no lo vamos a poder hacer a ninguno de los dos, ¿no? A ver, voy a volver a intentar. Dicen que se vienen los cierres de fin de semana por el medio maratón de Guadalajara. Sí, hay medio maratón en Guadalajara este fin de semana. ¿Ese es en donde va a participar Pablo Lemus? No lo sé, porque estaba muy listo para participar y yo creo que si estuvo entrenando desde hace algún tiempo, pues debe de ser. Vamos a ver quién entra, si es Marco o es... no, pues no es ninguno de los dos, se queda la ruedita y no entra nada. Uy, qué pena. Pues no se va a poder, disculparán ustedes, creo que vamos a tener que dejarlo para otra ocasión, ¿no? Y el Oscar pues será la próxima semana y ya lo hablaremos la próxima semana para que no haya duda al respecto, porque pues, la verdad, ¿para qué estamos hablando del Oscar en una época en donde todavía falta una semana? Todavía este fin de semana es la entrega de los SAG Awards, hasta donde recuerdo, que son los premios, ¿sí son los SAG Awards? Sí, según yo son los SAG Awards este fin de semana. Y bueno, ya hablaremos la próxima semana, porque pues sí, ya Jorge dice, nos vemos la próxima semana. Pues sí, porque literal, esto no quiso funcionar, discúlpame, Jorge, pero la próxima semana hablaremos de el premio Oscar, ¿no? Mira, creo que ahora sí. Creo que Jorge sí pudo entrar. Entonces, eso me da mucho gusto. Hola, Oscar. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿Y tú, Gonzalo, si me escuchas bien? Te escucho fuerte y claro y me da mucho gusto que sí hayamos podido hacer contacto contigo. Adelante. Gracias. Bueno, pues saludos aquí desde Costa Rica. Como me ha dicho, hoy tengo muchísimas ganas de platicarles de algo que ha sido fascinante en los últimos años, que es esta serie de HBO que sacó de La Amiga Estupenda. Es una serie fascinante por muchas razones, no solo porque está bastante bien hecha y la recomiendo ampliamente, sino por el libro. El libro es un long seller, esto quiere decir, es un bestseller que ha durado más de lo que es una novedad. Solo para que tengan un poquito las cuentas, salió por la editorial Lumen en el 2012 y hoy por hoy sigue vendiendo copias, traducido en 56 países, más de 2 millones de copias, que es una barbaridad. Pero lo que es fascinante, Gonzalo, es que nadie sabe quién es la autora Elena Ferrante. Elena Ferrante hace poco
un periodista italiano pues quiso ver quién era la verdadera identidad de esta escritora que tiene estos 4 libros publicados. Hay que decirlo de paso, la serie también está dividida en 4 temporadas, cada uno perteneciente a cada libro. Y bueno, se dio a la tarea y al parecer dijo que realmente quien está detrás de esta escritora, que Wikipedia pone como de 81 años, es la traductora italiana Anita Raja, ¿no? Que ese es el nombre real. Y bueno, esto trajo un debate muy interesante sobre qué tanto hay que respetar la privacidad, porque pues estamos hablando de que alguien que durante tantos años se va mantenido al anonimato y de repente salga esta investigación periodística, inclusive publicando una foto de Anita Raja y en donde pues ya se da por hecho que es ella, pues también pone muchísimo el debate en la mesa. Ahora, volviendo a la novela, La amiga estupenda está considerada, Gonzalo, por el New York Times como la mejor novela del siglo XXI. Y bueno, sus razones, claro, estas 100 listas que pone New York Times, como siempre sabemos, cualquier lista es muy arbitraria, es imposible tener objetividad y más en algo como la literatura. Pero bueno, llama mucho la atención. Yo les voy a decir algo que a mí me pasó y que les pido que no tengan este complejo que yo tuve. Yo cuando vi el título, ves una autora, ves este tipo de series italianas de época, pues yo pensé que era algo así como Tiempo entre costuras y algo, y bueno, solo porque me la recomendó mucho mi suegro, dije, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Y no, bueno, la verdad es que te topas con una novela que realmente habla sobre el feminismo en la época más dura de esa Italia rural de posguerra, ¿no? Es una novela que yo creo es muy, muy urgente en estas épocas de feminismo malentendido, en donde todo se radicaliza y no se toman realmente los problemas importantes de los derechos de las mujeres. Es una novela que sigue a 2 amigas en esta Italia napolitana y que bueno, sigue sus vidas. Es una novela que es digamos un tributo a la literatura, porque ellas anhelan ser escritoras, y en esta parte es muy bella, pero sobre todo te das cuenta de una forma muy articulada, que es lo que creo que es la grandeza de la novela, que realmente no tienen posibilidades. Pero lo más importante es cómo te muestra que no tienen estas posibilidades, ¿no? Es una novela muy a la vieja usanza, en donde realmente que se ha perdido. Es una novela narrada, donde con un abanico de personajes muy bien trazados, parece que cada vez esta modernidad o los escritores que quieren ser más contemporáneos, se nos está olvidando el narrar, ¿no? Como si fuera muy old school el tener tramas con muchísimos abanicos, no solo de personajes, sino subtramas, ¿no? Y esto es lo que esta novela tiene, y lo tiene muy bien. Tiene toda una gama de personajes que se vuelven inolvidables. De hecho, tan es así que en el inicio de la novela te presenta digamos, como un no árbol genealógico, pero sí, te presenta los personajes como para que no pierdas quién es el vecino, quién es el papá, quién es el abuelo, el novio, el mafioso. Y bueno, como repito, es una novela que la película, la verdad es que está muy, muy bien trazada, las actuaciones son impresionantes. Y bueno, también, como vuelvo a decir, el hecho de que la calidad de la escritura se ve a cada rato en la novela, sobre todo en la voz en off. Es una voz en off de una de las protagonistas narrando en tiempo pasado esta relación que nace desde la tierna infancia. Creo que el tema de García Márquez, por ejemplo, que logró con Macondo, me atrevo a decirlo que lo logra Ferrante. Digo, estoy dando argumentos por lo que para muchos, sobre todo el New York Times, que no es cualquier cosa, esté considerada la mejor novela contemporánea de nuestros tiempos. Y yo creo que sí se puede ver también a que de verdad traza muy bien esta Italia napolitana, y sin ningún tipo de prejuicios. No hay tampoco este morbo de la mafia. De hecho, la mafia todo el tiempo está presente en la novela, pero ve las consecuencias en un barrio. Es como si estuviéramos en un pueblo mexicano, y en vez de estar viendo la típica serie de narcos, solamente estás viendo lo que produce la fuga de gente que quiere salvar su vida, o los estragos de vivir en una economía basada en el crimen. Gran recomendación, y de verdad que creo que la van a lograr, la van a disfrutar mucho. Y bueno, son estas novelas que pueden empezar con La estupenda amiga, que es la primera. Digo, depende muchísimo las traducciones, ya sabes, Gonzalo, pero de verdad
lo recomiendo muchísimo. Creo que se van a quedar con personajes muy a la usanza de Oliver Twist, Heathcliff, todos estos personajes. Y por supuesto, y con esto cierro, ha habido, cuando se abrió el debate de que si era, alguien tuvo una teoría de que realmente la escritora era escritor, a mí me parece, como muchos críticos, que es imposible. Es una novela totalmente feminista y que creo que, vuelvo a repetirlo, es muy pertinente para estos tiempos, Gonzalo. Bueno, no voy a entrar en el debate si puede ser o no puede ser un hombre o una mujer quien escriba. Eso ya, yo creo que eso ya va más allá del chisme y el cotilleo y no específicamente del valor de la obra. Jorge, te mando un gran abrazo. Un abrazo y bonito fin de semana, Gonzalo. Que estés muy bien y disfruta Costa Rica. Muchas gracias. Pura vida. Hasta luego, sí, pura vida Costa Rica, por supuesto. A ver, antes de irnos, voy a intentar por última ocasión ver si puede entrar Marco Vinicio, si ya sirvió su internet o qué fue lo que pasó. Ahí está ya, ahora sí ya lo puedo escuchar. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Mira, sí, después de estos problemas tecnológicos ya estamos aquí listos. Muy bien, pues adelante, por favor, con el reporte de esta mañana. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra la metropolitana en estos momentos. Tomen en consideración, en Periférico Nuevo y Coyula hay un percance entre particulares. Obras también tomen en consideración en la avenida Faro de Barlovento hacia avenida Las Rosas. Una zanja que es por obras, pero es una zanja importante que tiene tapando carril y medio de Héroes de Nacosari de la calle 3 hasta Gobernador Curiel. En López Mateos, en el paso de nivel de San Agustín, ahí en la altura de Ramón Corona, en dirección hacia Guadalajara, un percance entre un trailer y un motociclista mantiene cerrada la circulación. Tómenlo en consideración. Además, también cierres en calle Herrera de Cairo y calle Belén en el centro de la ciudad. En Río, Carretelo y Doctor R. Michel también hay cierres a la circulación por una persona que murió atropellada por un tráiler. En Lázaro Cárdenas y Capulín, tómenlo en consideración, también hay otro percance, igual que en Avenida Colón, en su cruce con Urdaneta en dirección hacia Isla Raza. Semáforos que no funcionan esta mañana en la Avenida Revolución y Belisario Domínguez, Avenida Concepción, en su cruce con Revolución, esto en Tlajomulco, y realidades complicadas de circulación, Avenida Lázaro Cárdenas a la altura del Álamo, es un caos poder incorporarse a esta vía, ya después se vuelve muy fluido, Avenida Colón de Urdaneta hasta Lázaro Cárdenas, Periférico Norte y Calzada Independencia, Avenida Aviación y Santa Margarita, la Glorieta del Arco Milenio también con mucha carga vehicular, toman en consideración, y también Esteban a la Torre y la Calzada Independencia. Lo que es también en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos. Ya salió un nuevo índice de popularidad, Marco, de líderes mundiales. Ya, salió ayer en la mañana, en The World of Statistics, salió un índice de popularidad, ¿no? Mira, en primer lugar sale Nayib Bukele con el 91%, ¿no? Que es un líder populista de derecha. En segundo lugar, Vladimir Putin con el 78%, un líder populista autoritario. En tercer lugar, Narendra Modi de India, un líder populista de derecha con 75%, autoritario también. En cuarto lugar, Claudia Sheinbaum con el 66%, como que me deben un 10% según las encuestas mexicanas, ya ves que la ponen ahí en un 78%, ¿no? Pues ahora resulta que aquí dice que tiene el 66%. En quinto lugar, Javier Milei, que es un líder populista de derecha, 65%. En sexto lugar, Volodymyr Zelensky con el 57%. Luego sigue Donald Trump con el 52%. Luego el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, con el 46%. La primer ministra italiana, Giorgia Meloni, con el 42%. Donald Tusk de Letonia, si mal no recuerdo, es el 42%. Y así nos podemos seguir, ¿no? Y tú los ves a todos estos. Ya hasta abajo está Shigeru Ishiba de Japón con el 25%. Keir Starmer del Reino Unido con el 27%. El sueco Jonas Gahr Store con el 30%, Lula da Silva con el 33% y Pedro Sánchez con el 33%. Entonces tú ves esto, Marco, y dices que en serio le va también a los países que tienen estos altos niveles de popularidad sus gobernantes. No, la verdad es que están muy mal, pero manejan la misma estrategia, la misma manera en la cual el discurso termina por estar por encima de los hechos. Y es en donde uno tendría siempre que poner especial atención si lo que nos dicen no está opacando todo lo que no hacen. Sí, efectivamente, Gonzalo, no necesariamente quiere decir que el país esté muy bien o los estados se encuentren muy bien, sino por el contrario, Gonzalo, efectivamente es la demagogia en los discursos, precisamente la publicidad que se hacen de las políticas públicas para de sus corrientes, de sus tendencias, para poder llegar a estos niveles. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, que estés muy bien, tengan un gran fin de semana, igual todos cuídense mucho, si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos el lunes. Hasta entonces. Así es, lo que dice Marco tiene mucha razón. O sea, al final del día, ojalá
e invirtieran más tiempo, dinero y esfuerzo en mejorar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos, de la sociedad, y no en cómo los ven los ciudadanos. Y claro, habrá quienes dicen, es que si va muy bien, por eso tienen una popularidad tan alta. No, no es cierto. No, no es cierto. O sea, hay estrategias de gobierno en donde se busca, a partir de paliativos, subir la popularidad. Y eso es lo que en el mediano plazo hace que las sociedades se colapsen. Vamos al Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, de todos los ángeles. Les decía también: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que no vean venir con poder el reino de Dios. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bien, muchas gracias a todos. Ya es suficiente por el día de hoy. Yo les agradezco que hayan estado durante esta semana con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8:30 de la mañana. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Ladies and gentlemen, Sir Paul McCartney.